Bueno, bendiciones abundantes. Estamos en este foro. Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos en este foro hablando precisamente de milagros de vida, milagros sobrenaturales que demuestran el poder maravilloso de ese Dios que tiene toda la intención de seguir demostrando su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. Pero Él necesita la fe de cada uno, que creamos en ese Dios que puede transformar nuestras vidas y hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Le damos nuevamente el agradecimiento a nuestros invitados quienes han compartido. En este primer segmento, el pastor Marlon Iría nos dio la introducción a lo que es ese milagro en la vida del pastor Marlon, donde intervino directamente la mano de Dios. Los médicos estaban ya con las manos cruzadas diciendo, ya no se puede, pero es ahí donde el mundo dice no se puede, y es donde Dios dice, esa es mi especialidad, lo imposible. Tenemos también en esta segunda parte un testimonio maravilloso, sobrenatural, del pastor Juan Carlos Hernández. Pero antes de darle la palabra al pastor Juan Carlos Hernández, queremos agradecer a todos aquellos que nos están enviando sus mensajes y al final estaremos orando. Dice Amparo Vallecillo: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, quiero pedir oración por salud para mí. Desde hace 3 años me diagnosticaron cirrosis hepática, solo me daban 6 meses de vida. Yo sé que para Dios no hay nada difícil. Creo que el Señor puede sanarme. Dios les bendiga. Mi nombre es Amparo Madrid. Estaremos orando al final de este programa. Si Dios lo hizo en nuestros invitados especiales, lo puede hacer también en tu vida. Pastor Juan Carlos, milagros sobrenaturales, milagros de vida. Es muy fácil decir, bueno, Dios abrió el Mar Rojo, Dios hizo caer fuego del cielo. A veces cuesta expresar cuando Dios hace cosas maravillosas, y por eso nuestros invitados son invitados que cada minuto le dan gracias a Dios, porque si están con vida es porque Dios ha tenido misericordia. Pastor Juan Carlos. Muy bien. No dejo de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y está haciendo y sigue haciendo en mi vida. Pero todo comienza con una palabra que mi madre declaró en el día de mi nacimiento. Y siempre me gusta mencionar esto porque cuando hay un propósito de Dios, Dios guarda y preserva su propósito. Y a través de la Escritura vemos cómo todos aquellos hombres y mujeres que nacieron bajo un propósito de Dios fueron muy asediados por el enemigo para destruirlos. Y cuando yo nací, nací con un defecto que hasta que yo lo cuento se nota o se dan cuenta qué es lo que pasó. Cuando yo nací en el Leonardo Martínez, un 20 de mayo de 1975. Cuando yo nazco, el doctor que atendió el parto de mi madre, el pediatra y todo, le dicen a mi madre que yo iba a tener un problema para hablar, para el habla, porque yo nací no solamente con frenillo, como se le llama, que la lengua está pegada abajo, sino que las glándulas salivales mías están aquí abajo. Y yo nunca pude sacar la lengua, nunca pude levantar la lengua, nunca pude hacer absolutamente nada. Y cuando a mi madre le dicen que yo nací con ese defecto y que me iba a costar hablar, mi madre le dijo al doctor, pero con una seguridad, y le dijo, no, mi hijo no va a ser mudo ni le va a costar hablar. Al contrario, le dijo, mi hijo va a ser un predicador de la palabra de Dios. Cuando ella dijo eso, el doctor dice, mi madre, que se rió y dijo, bueno, usted lo dice. Pero crecí, y a medida que yo iba creciendo, 5, 6 años, 7 años, yo no podía pronunciar las palabras bien, las palabras R nunca las podía pronunciar bien. Pero mi madre dijo, yo sé que vas a ser un predicador de la palabra de Dios. Y en un papelito, yo siempre cuento esto porque nunca se me olvidan esa frase. Mi madre escribió en un papelito y me decía, quiero escucharte decir estas palabras a diario, a cada momento. Y yo andaba con el papelito, yo ya estaba en la escuela, podía leer a mi manera, pero las palabras eran R con R cigarro, R con R barril, rápido corre el carro lleno de frutas del ferrocarril. Y eran cosas que yo pasaba diciendo, no de la manera como hoy las digo, pero sí de una manera las decía. O sea,
Y al final de varios años yo pronunciaba bien, hablaba muy bien las palabras, empezaba a expresarme de una manera libre y empecé a crecer. En mi crecimiento hubo un proceso en mi familia en el cual trabajamos mucho, mucho. Siempre hemos sido una familia muy trabajadora, hemos trabajado mucho y llegó el tiempo de la bonanza de tanto trabajo cuando yo tenía 12 años. Cuando yo tenía 12 años en mi familia, en la comunidad donde vivimos, la gente mencionaba y decía que nosotros, la familia nuestra, era una familia de dinero, porque teníamos un negocio, una pulpería, voy a decirlo así. Era el único lugar donde la gente podía ir a moler su maíz para hacer sus tortillas los días de semana. Los fines de semana yo no era cristiano, no servíamos a Dios, pero mi madre había dicho esa palabra. Los fines de semana mi padre, yo recuerdo bien, compró un equipo de sonido grande para una disco móvil y había fiesta en casa. Se hacían fiestas los sábados y los domingos, vendíamos cervezas, vendíamos comida, vendíamos todo. Eso creó en mí una popularidad. Yo ya estaba de mis 13 años, y me volví como el popular de la colonia porque también me gustaba bailar. Y me gustaba bailar y me gustaba hacer relajos porque la disco era prácticamente en mi casa. Y me volví popular en eso. Y al volverme popular, pareciese que no, pero crea sus cuestiones de riesgo, voy a decirlo de esta manera. Porque al volverme popular, había mucho asedio de mujeres y las personas venían y me decían que yo era popular y me decían que estaba guapo y esto y lo otro. Muchas cosas como esas pasaban. Y sucedió que a mí me gustaba que me dijeran eso, pero sin darme cuenta que todo esto me estaba llevando a una vida desordenada. A una vida desordenada en el aspecto de que empezó como a despertarse en mí la curiosidad por las mujeres y empezar a compartir con muchachas y todo el asunto en la colonia donde yo vivía. Resulta de que en esto, yo no lo digo con orgullo, sino que más bien hoy me da tristeza por la vida que yo llevé, una vida de perversidad. Tuve mis relaciones sexuales muy niño, 12, 13 años, y empezó este asunto a desarrollarse en mí. Y empezaba a salir con una mujer, con otra y con otra. Y como era el popular de la colonia, no me importaba. Tenía una facilidad económica y podía. Y los fines de semana eran las fiestas en mi casa. Y salía después de las fiestas y todo. Siempre allí mismo en la comunidad. Y fue un desorden total. Pero para resumir todo esto, ese desorden sexual, por decirlo de esta manera, en mí, provocó algo que fue terrible. Una de las muchachas con las que yo compartía, una mujer con la que yo compartía o tenía intimidad con ella, me llamó un día y me dijo que fuese a la casa de ella. Yo llegué a la casa de esta mujer y cuando ella me recibe, se me tiró y me abrazó y empezó a llorar y me dijo, perdóname, lo siento, perdóname. Cuando ella está diciendo eso, yo digo, wow, ¿pero qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? Yo te puedo ayudar. ¿Qué te está pasando? Decime, ¿qué sucede? ¿Tenés problemas en el hogar o tenés problemas con tu familia? ¿Qué está pasando? Decime. Y ella no cesaba de llorar y me decía, perdóname. Y cuando ella dice eso, a mí me despertó como ya una inquietud. Digo, dime, ya, un momento, ¿qué está pasando? Entonces esta mujer me dice, yo no sabía. Cuando me dijo yo no sabía, le digo, ¿pero qué? Y cuando me dice yo no sabía, esta mujer me dice, yo no sabía, perdóname. Y me dice, soy VIH positivo. Cuando ella me dice soy VIH positivo, yo tenía unos 16 años. Yo tenía ahí, mi vida había sido un desorden total. Cuando ella me dice eso, yo dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? Yo recuerdo que salí casi corriendo de la casa de esta mujer
Y llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Cuando yo estoy llorando, no me quedaba más que gritar y decía yo, ¿por qué si estoy tan joven? ¿Qué pasó conmigo? Y me lamentaba por lo que estaba pasando. Mi madre entró y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no, nada, nada, no me está pasando nada, situaciones. Mi madre recuerdo que me dijo, vos estás enamorado. Y yo solo dije, mamá, déjeme en paz. Y después me dijo, ya, andate por la pulpería que te toca atender. Cuando yo llego a la pulpería, llega una señora, no se me olvida el nombre de ella, hermana Gloria García, que por cierto ayer la vi. Y yo le pregunto, ¿verdad que usted va a la iglesia? Y me dice, sí, yo voy a la iglesia. Y yo le dije, ¿puede pasar por mí hoy para ir a la iglesia? Y me dijo, ¿de verdad? Y le digo, claro, yo quiero ir a la iglesia. Quiero conocer de Dios, quiero saber de Dios. Y esa mujer fue puntual, fue puntual. Ese día temprano estaba en mi casa y me dijo, ¿ya está listo? Y le dije a mi madre, voy a ir a la iglesia. Mi padre me dijo, ¿y a qué vas a ir? Y dijo, yo voy para la iglesia. Fui a la iglesia, estuvimos ahí en la iglesia, me gustó. Empecé a ir todos los días de culto, de reuniones, empecé a ir. Estuve yendo por aproximadamente 3 meses a la iglesia. Aún no había aceptado a Cristo. Y cuando yo escucho de los jóvenes, yo siendo un joven, escucho de los jóvenes que tenían una convención de jóvenes. A todo esto yo ya había pasado un mes atrás y yo me había hecho un examen para comprobar lo del VIH y lastimosamente yo salgo positivo en esta enfermedad. Y ya tenía 3 meses de estar yendo a la iglesia, nada, nadie sabía. Un amigo nada más sabía el asunto que me estaba pasando. Y yo empecé a estar en la iglesia cuando hablan de esta convención de jóvenes. Era un día domingo, empezó el sábado y terminaba el domingo. Yo fui los 2 días, sábado y el domingo terminaba con una santa cena. Cuando termina con la santa cena, yo no había aceptado a Cristo, había una gran curiosidad en mí por esto. Y recuerdo que fue en el edificio de la Catville, ahí en la 6 calle, en el barrio Concepción, creo que es ahí. No se me olvida eso. Y estábamos ahí cuando los pastores están hablando acerca de tomar la Santa Cena y que todos aquellos que estaban aptos para tomar la Santa Cena dieran un paso enfrente o se levantaran e hicieran un círculo. Yo recuerdo que yo estaba sentado y de repente yo me paro y la líder de jóvenes, no se me olvida el nombre de ella ni quién era, me pone la mano en el pecho y me dijo, no, vos no podés. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dijo, ¿no has aceptado a Cristo? ¿No sabes nada de esto? Y recuerdo que me citó, en ese momento yo no lo sabía, pero me citó la palabra de Romanos, donde habla que los que toman, perdón, de Corintios, que los que toman la cena indignamente acarrean maldiciones para sí. Y yo me quedé ahí, le digo, bueno, está bien, pero le digo, pero puedo ver nada más. Entonces me dijo, sí puedes ver, pero no participar. Cuando me dice eso, yo me quedé fuera del círculo donde estaban ellos ahí para tomar la Santa Cena, y el pastor que viene con una charolita pequeñita con el pan, está al círculo dándole el pan, él dentro del círculo, y cuando me voltea a ver a mí, rompe el círculo y se va para donde mí. Y me dijo, participa del cuerpo de Cristo. Y yo me quedo viendo y le digo que no puedo porque no podía. Él me dijo, participa del cuerpo de Cristo. Y le digo, no, pastor, yo no puedo. Y me dijo por 3ª vez, participa del cuerpo de Cristo o no me voy de acá. Cuando él me dijo eso, yo tomé el pan que representaba el cuerpo de Cristo en ese momento, o yo lo entiendo mejor. Y él se fue. Y después venía atrás el otro pastor con la bandejita con las copitas de vino, y de igual manera rompe la fila o rompe el círculo y se va para donde mí y me dice, participa de la sangre de Cristo. Cuando me dice participa de la sangre de Cristo, yo igual le digo, pastor, yo no puedo. Y igual me dijo, ya tienes el pan en mano, tienes que participar del vino. Yo tomo la copita de vino y él se va. El pastor, le dieron a todos, y el pastor que está oficiando la ceremonia empieza a decir que el pan representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue molido
y crucificado en la cruz del Calvario, y que esa es la obra de Cristo en nuestras vidas. Y dice, participemos todos del cuerpo de Cristo. Yo veo que todos se ponen su pan en su boca, y entonces yo veo y lo hago de esa manera también. Después de que tomo el pan, el pastor mismo dice, ahora participemos de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo es la que nos limpia, nos purifica y nos sana y nos libera de toda maldición. Y dijo, participemos de la sangre de Cristo. Cuando yo tomo la copita y lo bebo, yo sentí que una luz entró por la coronilla de mi cabeza, cruzó todo mi cuerpo y me clavó a ese lugar. Y cuando yo estoy ahí en ese lugar, yo escucho una voz atrás de mí que me está diciendo, te estoy sanando para que me sirvas. Cuando yo escucho eso, volteo a ver, porque era una voz tan hermosa, era una voz tan preciosa. Yo volteé a ver para atrás y no había nadie. Y segunda vez me dice, te estoy sanando para que me sirvas. Yo volteo a ver hacia atrás y no hay nadie. Tercera vez me dice, te estoy sanando para que me sirvas. Yo caigo de rodillas y empiezo a llorar. Y varios pastores, yo solo vi que varios pastores se acercaron. Eso fue a las 12 del mediodía del día domingo. Y eran las 3 de la tarde cuando yo volví en sí. Y habían 6 pastores alrededor de mí. Todos los jóvenes se habían ido, pero ellos se quedaron ahí. Un pastor que ya él partió a la presencia de Dios, no se me olvida también el nombre del pastor Benjamín Garay, me abrazó fuertemente y me dijo, Dios hizo una obra grandísima en tu vida, no te apartes de él, obedécelo. Yo recuerdo que fue el único pastor que me abrazó y me dijo eso. Yo dije, gracias Dios, gracias Dios. Yo no sabía lo que había pasado, porque aún yo no tenía experiencia en la iglesia ni nada. Recuerdo que ese domingo, en la noche, fui a la iglesia, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Esa misma noche que pasó eso en ese lugar, y yo oraba y le decía, Dios, si realmente tú existes y has hecho esta obra en mí, te prometo servirte toda mi vida. Te prometo consagrarme para ti toda mi vida. 17 años tenía. Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido precioso. Me dio la bendición de tener esposa. Tengo mi esposa. 27 años de casado vamos a cumplir. 4 preciosos hijos. Y solamente Dios puede hacer milagros de vida. Amén. En nosotros. Amén. Pastor. Amén. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos con este tema, milagros de vida. Los pastores invitados, aparte de ser pastores de sus congregaciones, pastores principales, son amigos personales y los conocemos muy bien. Lo que están diciendo no es para que tú puedas especular, son realidades de vida. Es lo que Dios ha hecho en sus vidas para que ellos puedan, en agradecimiento, servirle a Dios. Por eso estamos bajo este tema, milagros de vida. Si Dios lo hizo con cada uno de ellos, también lo puede hacer contigo. Por eso estaremos después de estos anuncios comerciales con el tema milagros de vida con nuestros pastores invitados. Dice la Biblia que algunos van a creer por la palabra, por el poder que tiene esa palabra directa de nuestro Padre Celestial a través de esos 66 libros, pero otros por lo que Dios hace en sus vidas. Dios es un Dios todopoderoso. Él ha hecho milagros a través de la historia de la humanidad
y lo sigue haciendo con aquellos que tienen su fe puesta en el autor y consumador de la fe. Su nombre se llama Jesucristo. Después de este espacio comercial, continuaremos con el foro Llegó la Hora.